En el verano de 1894, bajo el sol abrasador de los Altos de Jalisco, una mujer de 38 años llamada Soledad Ríos Durán llegó caminando a la hacienda El Refugio, cerca del pueblo de Arandas. Llevaba un pequeño baúl de madera, un rebozo desgastado y una carta de recomendación que certificaba sus habilidades como cocinera. El administrador de la hacienda, don Evaristo Mendoza, la contrató de inmediato. Buenas cocineras eran difíciles de encontrar en las haciendas tequileras de la región, y Soledad tenía fama de preparar los mejores moles y birrias de Jalisco. Lo que don Evaristo no sabía era que estaba contratando a la muerte. Soledad no siempre había sido lo que era en 1894. 3 años antes, en 1891, era simplemente la esposa de Tomás Durán, peón de la hacienda San Martín en Tepatitlán. Tenían una vida humilde pero digna, 2 hijos pequeños, y el sueño de algún día pagar las deudas heredadas y ser libres. Pero el 14 de marzo de 1891, ese sueño murió junto con Tomás. El capataz de San Martín, un hombre brutal llamado Severo Ortega, acusó a Tomás de robar maíz de los graneros. Era mentira, pero en el México del Porfiriato, la palabra de un capataz valía más que la vida de un peón. Severo ordenó un castigo ejemplar: 50 latigazos en la plaza de la hacienda, frente a todos los trabajadores. Tomás resistió 43. Al 44º, su corazón se detuvo. Tenía 35 años. Soledad vio cómo enterraban a su esposo en una fosa común sin nombre, sin ceremonia, como si nunca hubiera existido. Sus hijos murieron de hambre y enfermedad en los siguientes 6 meses. Ella sobrevivió, pero algo dentro de Soledad se rompió esa noche de marzo. Y en ese vacío nació algo oscuro, frío y absolutamente implacable: el deseo de venganza. Durante 3 años, Soledad trabajó en haciendas menores, aprendiendo no solo a cocinar, sino a observar. Estudiaba las jerarquías, las crueldades, los abusos que los capataces y administradores infligían diariamente a los peones, y mientras pelaba papas y molía chile, investigaba las plantas de la región, especialmente una: el matavenado. La raíz de matavenado era conocida por los campesinos de Jalisco desde tiempos prehispánicos. Crecía silvestre en los altos. Tenía flores amarillas hermosas, y sus raíces contenían un veneno natural similar al arsénico que provocaba vómitos violentos, dolor abdominal insoportable y muerte en 12 a 48 horas. Los síntomas eran idénticos a los de disentería o fiebres intestinales, enfermedades comunes en las haciendas donde las condiciones sanitarias eran pésimas. Era el veneno perfecto. En septiembre de 1894, 2 meses después de que Soledad comenzara a trabajar en la hacienda El Refugio, el capataz Aurelio Reyes murió tras 3 días de agonía. Los médicos del pueblo diagnosticaron fiebre intestinal aguda. Nadie sospechó nada. En diciembre, el guardia Pascual Montes, conocido por golpear a trabajadores por diversión, murió con síntomas idénticos. En febrero de 1895, el administrador don Evaristo Mendoza, quien negaba medicinas a niños enfermos para ahorrar costos, murió vomitando sangre. Para 1897, 6 hombres de la hacienda El Refugio habían muerto. 6 capataces, guardias y administradores conocidos por su crueldad, todos con los mismos síntomas, todos enterrados rápidamente sin autopsias, porque en las haciendas del Porfiriato, las muertes de empleados se archivaban sin investigación. Soledad asistía a cada funeral con expresión piadosa, rezaba el rosario junto a las viudas de sus víctimas y preparaba el pozole para el velorio. Nadie sospechaba de la cocinera devota de ojos tristes, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Nadie veía la satisfacción fría en su mirada cuando cerraban los ataúdes. Pero 6 muertes no eran suficientes para Soledad. Su lista apenas comenzaba. En su baúl de madera, escondido bajo tortillas y especias, guardaba un cuaderno donde anotaba nombres. Nombres de hombres que había visto abusar, golpear, humillar. Nombres de demonios que merecían morir. Y en 1897, cuando las murmuraciones sobre las muertes extrañas en el refugio comenzaron a crecer, Soledad hizo lo que las cocineras itinerantes hacían.
pidió su carta de recomendación y se mudó a otra hacienda. La muerte la seguiría, porque Soledad Ríos había descubierto su propósito: limpiar las haciendas de Jalisco, un cadáver a la vez. En abril de 1897, Soledad Ríos llegó a la hacienda San José de Gracia en Tepatitlán con una carta de recomendación impecable. Cocinera excepcional, devota católica, trabajadora incansable, escribía el párroco de Arandas, que había bendecido los entierros de sus víctimas sin saberlo. El hacendado, don Rafael Contreras, la contrató inmediatamente para alimentar a sus 180 peones y personal administrativo. Durante el primer mes, Soledad se comportó como la empleada perfecta. Sus tamales eran los mejores que los trabajadores habían probado. Su pozole dominical se volvió legendario. Pero mientras sonreía sirviendo tortillas, sus ojos observaban, catalogaban, juzgaban. El capataz mayor, Fidencio Ruiz, azotaba públicamente a peones por llegar 5 minutos tarde. El administrador, licenciado Herminio Torres, violaba a muchachas jóvenes hijas de trabajadores con total impunidad. El guardián nocturno, Crescencio Ibarra, robaba las ya miserables raciones de comida para revenderlas en el pueblo. En junio de 1897, Fidencio Ruiz amaneció muerto. Vómitos violentos, convulsiones, agonía de 18 horas. Cólera, dictaminó el médico rural. En agosto, Herminio Torres murió entre gritos de dolor. En octubre, Crescencio Ibarra. Para mayo de 1898, 8 hombres de San José de Gracia habían muerto con síntomas idénticos. 8 nombres tachados del cuaderno secreto de Soledad. Pero algo había cambiado en ella. Las primeras víctimas fueron cuidadosamente seleccionadas. Solo los más crueles, los verdaderos monstruos. Ahora, la lista se expandía. Cuando Rosario Chávez, la bandera de la hacienda, le comentó en voz baja que «Es extraño que tantos mueran desde que llegó usted, doña Soledad». Rosario murió 2 semanas después. Cuando el peón Ambrosio Macías vio a Soledad agregar algo extraño a la olla de frijoles del capataz y frunció el ceño con sospecha, Ambrosio no vivió para ver el siguiente mes. Soledad se justificaba a sí misma. «Limpio las haciendas de demonios», susurraba mientras molía la raíz de matavenado en su metate privado. «Soy instrumento de la justicia divina». Pero la verdad era más oscura. Había descubierto que matar le daba poder. En un mundo donde una mujer viuda no tenía voz, donde los peones eran menos que ganado, ella controlaba la vida y la muerte de los poderosos. Era embriagador. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más perturbadora. Si estos crímenes calculados te están impactando, suscríbete al canal para descubrir más casos históricos mexicanos que el porfiriato intentó enterrar. Dale like y ayúdanos a preservar estas memorias oscuras, porque lo que Soledad hizo después fue todavía más escalofriante. En septiembre de 1898, cuando los rumores sobre las muertes en San José de Gracia se volvieron demasiado insistentes, Soledad pidió su liquidación y carta de recomendación. Don Rafael Contreras, que nunca sospechó nada, escribió: «La señora Soledad Ríos es la mejor cocinera que ha trabajado en mis dominios. La recomiendo ampliamente». Con esa carta, consiguió empleo en la Hacienda La Providencia en Lagos de Moreno. El patrón se repitió. Llegada discreta en octubre de 1898. Primer mes de observación. Segundo mes, primera muerte. El capataz Tranquilino Orozco, quien marcaba a peones con hierro candente como castigo. Tercera muerte en diciembre. El velador Eusebio Ramírez, quien vendía a niños trabajadores a otras haciendas. Para julio de 1899, 7 hombres más estaban enterrados. Lo más perturbador era su método perfeccionado. Soledad había aprendido a calcular dosis exactas. Un poco de matavenado producía solo diarrea leve, una advertencia silenciosa. Una dosis media causaba enfermedad grave que duraba semanas, castigo sin muerte. Solo cuando decidía ejecutar sentencia final, administraba la dosis letal que provocaba agonía de 24 horas y muerte inevitable. Llevaba un ritual macabro. Cada vez que cocinaba el último plato para una víctima, susurraba: «Este es por Tomás, este es por mis hijos,
Este es por todos los que murieron sin nombre. Luego servía con sonrisa maternal, deseaba buen provecho y esperaba. Para septiembre de 1899, cuando dejó la Providencia, había matado a 21 personas en 5 años. 21 nombres en su cuaderno, todos tachados con tinta roja. Y la ironía suprema era que su reputación crecía. La mejor cocinera de Jalisco, decían. Las haciendas competían por contratarla. No sabían que estaban invitando a la muerte a sus cocinas. En 1900, Soledad tenía 44 años, cabello gris, manos callosas y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero su lista no estaba completa. Quedaban nombres, quedaban demonios, y ella era paciente. El doctor Ignacio Fernández llevaba 15 años ejerciendo medicina en Guadalajara cuando algo comenzó a inquietarlo profundamente. En su escritorio del Hospital Civil se acumulaban reportes médicos de haciendas rurales de Jalisco, todos describiendo muertes con síntomas idénticos: vómitos violentos, dolor abdominal insoportable, convulsiones, muerte en 12 a 48 horas. Los diagnósticos variaban entre cólera, disentería o fiebres intestinales. Pero había un patrón que ningún otro médico había notado. En febrero de 1900, mientras organizaba archivos, el doctor Fernández colocó los reportes en un mapa. Hacienda, El Refugio en Arandas, 6 muertes en Trevo, 1894-1897. Hacienda, San José de Gracia en Tepatitlán, 8 muertes entre Momesinabom, 1897-1898. Hacienda, La Providencia en Lagos de Moreno, 7 muertes entre Pacín Posemasenestos, 1898-1899. No, eran brotes epidémicos porque las fechas no coincidían. Eran muertes aisladas, espaciadas estratégicamente. Pero todas compartían algo más. Las haciendas habían empleado a la misma cocinera según registros de pago que Fernández solicitó. Una tal Soledad Ríos Durán. Es imposible que sea coincidencia, escribió en su diario privado. 21 hombres muertos con síntomas de envenenamiento. Todas las haciendas conectadas por una sola mujer. En marzo de 1900, Soledad comenzó a trabajar en la hacienda Santa Elena en Zapotlanejo. El doctor Fernández, movido por sospecha pero sin autoridad legal para actuar, envió cartas discretas a médicos rurales de la zona pidiéndoles reportar cualquier muerte inusual en esa hacienda específicamente. No tuvo que esperar mucho. Mayo de 1900, murió el capataz Silverio Acosta. Julio, el administrador Leopoldo Núñez. Septiembre, el contador Justino Paredes. Para febrero de 1901, 5 hombres de Santa Elena estaban muertos. El patrón era idéntico. Y Fernández finalmente tenía correlación innegable. Donde trabajaba Soledad Ríos, los hombres morían. Pero el testimonio más revelador vino de alguien inesperado. Mercedes Guzmán, muchacha de 19 años que trabajaba como ayudante de cocina en Santa Elena, vio algo que la aterró. Una madrugada de enero de 1901. Llegó temprano a la cocina y encontró a Soledad moliendo algo en su metate privado, un polvo grisáceo que guardó rápidamente en un frasco al verla entrar. Más tarde ese día, Mercedes vio a Soledad agregar ese mismo polvo al mole que prepararía para el capataz Silverio. «Doña Soledad, ¿qué es ese condimento?», me preguntó con inocencia. La mirada que Soledad le dirigió fue de hielo puro. «Especias de mi tierra, niña. No te metas en lo que no te importa». Esa noche, Silverio cenó el mole. 2 días después estaba muerto. Mercedes estaba aterrada, pero también era valiente. En marzo de 1901, caminó sola durante 8 horas hasta Zapotlanejo y denunció ante el juez de paz local. «La cocinera Soledad Ríos está envenenando a la gente de la hacienda. Yo la vi poner polvo extraño en la comida». El juez, hombre de 60 años que nunca había procesado un caso de envenenamiento, la miró con escepticismo. «¿Tienes pruebas, muchacha?». «Vi el polvo, señor juez». «¿Sabes leer y escribir?». «No, señor». «¿Tienes testigos?». «No, señor». «Solo yo la vi». El juez archivó la denuncia. En el México del Porfiriato, el testimonio de una muchacha analfabeta sin educación contra una cocinera respetable no tenía valor legal. Mercedes regresó a la hacienda aterrada. 2 semanas después, renunció y huyó a Guadalajara, convencida de que si se quedaba,
Ella sería la siguiente. Tenía razón en temer. Soledad había notado la ausencia de Mercedes y comprendió que alguien sospechaba. Era tiempo de moverse nuevamente. En abril de 1901, pidió su carta de recomendación y se trasladó a su quinta hacienda, El Carmen, en Atotonilco el Alto. Allí, entre 1901 y 1902, mató a 8 hombres más. Ya no era solo venganza, era compulsión. El poder de decidir quién vivía y quién moría se había vuelto adicción. Total de víctimas para septiembre de 1902, 34 hombres en 8 años. Mientras tanto, el doctor Fernández no se rindió. Sin autoridad oficial, pero con determinación científica, viajó a Arandas y convenció al párroco de permitirle exhumar 3 cuerpos de la hacienda El Refugio. El análisis químico rudimentario de tejidos preservados reveló presencia de arsénico natural. No era arsénico mineral comprado en farmacias. Era orgánico, de planta regional. Fernández consultó con botánicos de la Universidad de Guadalajara. La respuesta fue inmediata. Matavenado. Tengo la prueba científica, escribió Fernández a las autoridades estatales. 34 hombres envenenados sistemáticamente. Una sola conexión, Soledad Ríos Durán. Necesito intervención oficial urgente. Esta vez, finalmente, alguien lo escuchó. En octubre de 1902, el gobernador de Jalisco, presionado por el doctor Ignacio Fernández y varios médicos de Guadalajara, autorizó finalmente una operación sin precedentes. Tender una trampa a Soledad Ríos usando una hacienda ficticia como cebo. El plan era arriesgado pero ingenioso. Las autoridades estatales rentaron discretamente una pequeña propiedad agrícola abandonada cerca de Tepatitlán y la reactivaron bajo el nombre falso de Hacienda San Rafael. Contrataron actores para interpretar al hacendado, administrador y capataz. El capataz fue instruido específicamente para comportarse de manera abusiva con trabajadores reales contratados para dar autenticidad, creando exactamente el tipo de blanco que Soledad buscaba. En noviembre de 1902, un mensajero llegó a la hacienda El Carmen, donde Soledad trabajaba, con una carta del supuesto dueño de San Rafael, ofreciendo el doble de salario por una cocinera experta. Era una oferta imposible de rechazar. Soledad, que nunca sospechó nada porque su ego la había vuelto descuidada, aceptó inmediatamente. Llegó a San Rafael el 10 de noviembre con su baúl de madera y su sonrisa piadosa habitual. Lo que no sabía era que cada rincón de la cocina estaba siendo vigilado secretamente. El doctor Fernández, 2 detectives de Guadalajara, y el juez de distrito Sebastián Mora observaban desde una habitación oculta con vista directa a la cocina, a través de rendijas en la pared de madera. Durante la primera semana, Soledad se comportó normalmente. Cocinaba, limpiaba, rezaba el rosario. Pero sus ojos estudiaban al capataz, interpretado por el actor Rodrigo Salazar, quien seguía instrucciones de ser deliberadamente cruel. Gritaba a peones, amenazaba con látigo, robaba tortillas de sus raciones. Era un performance diseñado para activar el gatillo de Soledad. Funcionó. El 18 de noviembre, los observadores vieron algo que confirmaría todas las sospechas. Soledad sacó de su baúl un frasco de vidrio pequeño con polvo grisáceo. Lo vació en su metate privado, lo molió cuidadosamente hasta volverlo polvo finísimo y lo agregó al mole que prepararía exclusivamente para el capataz. La dosis era generosa, dosis de ejecución. «Ahora», susurró el doctor Fernández. Los 3 hombres salieron de su escondite y entraron a la cocina justo cuando Soledad servía el plato. Su rostro pasó de confusión a comprensión en segundos. No gritó, no huyó. Simplemente se quedó de pie, con el cucharón en la mano, y dijo con voz tranquila: «Ya era hora». Me preguntaba cuánto tardarían. El arresto fue casi anticlimático. Cuando registraron su baúl, encontraron 3 frascos más de polvo de matavenado, un cuaderno con 34 nombres, todos tachados en tinta roja, y cartas de recomendación de 5 haciendas diferentes. Era un archivo completo de su carrera como envenenadora serial. El interrogatorio en la presidencia municipal de Tepatitlán duró 6 horas. Soledad confesó todo con una frialdad que heló la sangre de los presentes. No mostró remordimiento, no lloró.
Habló con la precisión de un contador revisando libros. ¿Cuántos hombres mató? 34. ¿Por qué lo hizo? Porque todos eran demonios. Torturaban, violaban, mataban. Hice justicia cuando nadie más lo haría. Entonces contó su historia completa. La muerte de su esposo Tomás bajo los latigazos del capataz Severo Ortega en 1891. La muerte de sus 2 hijos por hambre. Su transformación de viuda destrozada en ángel vengador. El primer hombre que maté fue el capataz Aurelio Reyes en 1894. Se parecía tanto a Severo Ortega que cuando vi cómo golpeaba a un peón hasta hacerlo sangrar, supe que tenía que morir. Así que lo maté. Y descubrí que era buena en eso. ¿No sintió culpa? ¿Culpa? Sentí paz. Por primera vez desde que murió Tomás, sentí que hacía algo correcto. El juez Mora le preguntó sobre las víctimas que no eran capataces abusivos, como testigos que sospecharon. Soledad respondió sin emoción. Si me hubieran detenido, no habría podido continuar mi trabajo. Ellos eran daños colaterales necesarios. Presentó voluntariamente su cuaderno con los 34 nombres, fechas, haciendas y métodos. Era una confesión completa, organizada, casi profesional. El doctor Fernández, quien había dedicado 2 años a perseguirla, sintió escalofríos al ver la lista. 34 vidas, 34 familias destrozadas, y la asesina hablaba de ellos como si fueran tareas completadas en una lista de mercado. Cuando le preguntaron si se arrepentía, Soledad miró directamente al juez y dijo: «Solo me arrepiento de no haber matado a más». El 15 de enero de 1903, Guadalajara amaneció con una expectación febril. El juicio de Soledad Ríos Durán, acusada de 34 asesinatos, comenzaría en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Miles de personas se agolparon en las calles circundantes. No era solo un juicio criminal. Era un debate sobre la justicia, la venganza y el alma del México porfirista. La sala estaba dividida literalmente por la mitad. A la izquierda del pasillo central, familias de hacendados vestidas de negro riguroso, exigiendo pena de muerte. A la derecha, peones y trabajadores rurales con sombreros en mano, muchos susurrando que Soledad era una santa vengadora que había hecho justicia donde el sistema había fallado. Cuando Soledad entró escoltada por 4 guardias, un silencio tenso invadió el recinto. Ya no era la cocinera humilde de rebozo. Vestía un sencillo vestido negro de prisión, el cabello gris recogido severamente, las manos esposadas, pero caminaba con la cabeza en alto, sin vergüenza, sin miedo. Sus ojos recorrieron la sala con la misma frialdad con que había servido platos envenenados durante 8 años. El fiscal, licenciado Enrique Castellanos, presentó un caso demoledor: 34 cuerpos exhumados con presencia de arsénico natural. El cuaderno confesional de Soledad con nombres y fechas, testimonios de Mercedes Guzmán y trabajadores de 5 haciendas, y los frascos de veneno encontrados en su baúl. «Señorías», declaró Castellanos, «esta mujer es la asesina serial más prolífica en la historia de Jalisco. 34 asesinatos premeditados, calculados con precisión diabólica durante 8 años. No actuó en defensa propia. No fue crimen pasional. Fue ejecución sistemática fría como hielo». Pero la defensa, a cargo del abogado Martín Orozco, presentó un argumento que dividió a la opinión pública. «Mi clienta no niega los hechos. Pero pregunto al tribunal, ¿quiénes eran sus víctimas? Hombres que azotaban peones hasta matarlos. Administradores que violaban niñas con impunidad. Guardias que robaban comida a familias hambrientas. ¿Es asesina o es justiciera en un sistema que negaba justicia a los más vulnerables? Los testimonios fueron explosivos. Viudas de capataces lloraban exigiendo venganza. Pero también subieron al estrado peones que habían sido salvados indirectamente por Soledad. «El capataz Aurelio Reyes me hubiera matado a latigazos como mató a otros», declaró un trabajador anciano. Doña Soledad lo detuvo. Quizás su método fue malo, pero su causa era justa. Los periódicos nacionales se dividieron. El Imparcial de Ciudad de México tituló «Monstruo de Jalisco, 34 asesinatos». Pero El Hijo del Ahuizote, periódico de tendencia socialista, publicó «¿Asesina o víctima del sistema? El caso que expone la brutalidad de las haciendas porfiristas.
Cuando Soledad habló en su defensa final, sus palabras resonaron con una verdad incómoda. Maté a 34 hombres, no lo niego, pero esos hombres mataron a cientos. Mi esposo, mis hijos, incontables peones que murieron sin nombre, sin justicia. Yo solo hice lo que este tribunal nunca hizo: castigar a los verdaderos criminales. Si me condenan, condénenme. Pero no finjan que soy el único monstruo en esta sala. El 28 de enero de 1903, el tribunal dictó sentencia: 25 años de prisión en la cárcel de Escobedo de Guadalajara, por 34 cargos de homicidio premeditado. No hubo pena de muerte porque el debate público había creado dudas sobre la moralidad absoluta de su condena. Si esta historia de justicia imposible y venganza te impactó, suscríbete al canal para más casos históricos mexicanos que desafían nuestras nociones de bien y mal. Dale like, comparte y ayúdanos a preservar estas memorias complejas del Porfiriato. El legado de Soledad fue inesperado. Su caso inspiró las primeras regulaciones estatales sobre contratación de cocineras en haciendas de Jalisco, 1904, requiriendo referencias verificables y rotación supervisada. También se implementaron inspecciones sanitarias obligatorias en cocinas de haciendas grandes. Soledad Ríos Durán murió en prisión el 3 de octubre de 1918, durante la pandemia de influenza española que mató a millones. Tenía 62 años y había cumplido 15 de su condena. Sus últimas palabras, según el capellán de la cárcel, fueron: «Dile a Tomás que vengué su muerte». La historia de la envenenadora de Jalisco nos obliga a confrontar preguntas sin respuestas fáciles. ¿Fue Soledad un monstruo o un producto inevitable de un sistema brutal? ¿Podemos condenar su método mientras reconocemos la justicia de su causa? Las 34 víctimas tenían familias que lloraron su muerte, pero también tenían víctimas propias que nadie lloró. En el México del Porfiriato, donde la ley protegía a los poderosos y abandonaba a los débiles, Soledad encontró su propia forma terrible de equilibrio. No fue heroína, fue asesina, pero también fue testimonio viviente de lo que sucede cuando un sistema niega justicia durante tanto tiempo que la venganza se vuelve la única opción. Nos vemos en el próximo caso, donde los números extraordinarios volverán a revelar las verdades oscuras que México prefiere olvidar.